Bien, chiquillos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de electrotecnia, la última de la semana, ya es viernes. Uno empieza a calentar motores para el fin de semana o apagar motores, dependiendo de lo que pretenda hacer. Así que tenemos después 2 días para descansar. Y se viene el 18 también, así que ahí al menos la universidad dio el día miércoles y jueves, así que ahí también va a haber un buen descanso. Esa semana vamos a tener solo una clase. Entonces yo les había dicho que dejaba este ejercicio propuesto por si alguien quería trabajarlo, ya no era tarea con décimas ni nada, todo esto, las tareas con décimas las voy a revisar apenas pueda. He estado medio colapsado con hartas cosas, pero sí o sí un buen tiempo antes de la prueba. ¿Ya? Yo creo que en el peor de los casos lo voy a posponer un poco hasta esa semana el 18 y ahí sí o sí lo termino. ¿Ok? Así que me disculpan por eso, pero apenas pueda la voy a revisar. Entonces acá teníamos otro ejercicio donde teníamos que calcular la corriente I sub 0, que era la que estaba acá, y el voltaje V sub 0, que era el de esa resistencia de 1 ohm. No nos indican el método, por lo tanto nosotros podemos utilizar el que queramos. En este caso vamos a utilizar ambos métodos. Vamos a utilizar primero el método de mallas y después vamos a utilizar el método de nodos. ¿Ok? Vamos a partir con el método de nodos, ya que en el ejercicio anterior partimos con el método de mallas. Entonces, vamos a poner acá, aplicando el método de nodos. Aplicando el método de nodos. Método. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando aplicamos el método? Definimos nuestro nodo de referencia, va a ser S, y definimos los nodos del circuito. En este caso tendríamos ese nodo, ese nodo y ese nodo. Podríamos definir también un nodo acá, pero que inmediatamente va a quedar su valor definido por esta fuente de tensión. Por lo tanto, no, al fin y al cabo solamente vamos a tener que plantear 3 ecuaciones y después podremos reemplazar el valor de E sub 4, tanto después de haber obtenido la ecuación, como podríamos reemplazarlo inmediatamente. Esto está, diciendo que estoy buscando el archivo acá. Acá. Ya, entonces, una vez que tenemos nuestros nodos, tenemos que comenzar a plantear las ecuaciones. Como yo les había comentado la clase anterior, este ejercicio tiene la particularidad de que yo no puedo evitar, no tengo cómo evitar aplicar el supernodo o supermalla, independiente del método que yo utilice. Sí, sí voy a tener que ocupar supernodos si es que uso métodos y supermallas si es que uso malla. Estos son el tipo de ejercicios que uno a veces busca en las pruebas, principalmente porque la idea es evaluar los métodos y de forma transversal. O sea, no es la idea que hayan ejercicios que sean mucho más simples con un método que otro. Si bien es cierto, puede haber ahí algunas diferencias. Entonces, partiendo con el método de nodos, vamos primero a definir nuestro V sub 0 y nuestro I sub 0. En este caso, V sub 0, que es el voltaje que está en esta resistencia de 1 ohm, va a ser el nodo del terminal positivo menos el nodo del terminal negativo. Por ende, V sub 0 va a ser E1 menos E3. Por otro lado, la corriente I sub 0 es la corriente que está circulando por esta resistencia de 4 ohm y va desde E3 hasta 0. Por lo tanto, tendríamos E3 menos 0, porque siempre es el nodo del que parte, menos el nodo al que llega, dividido por 4. Y ahí tendríamos inmediatamente nuestras variables del circuito respecto a las tensiones de nodo. Por lo tanto, ahora comenzamos a aplicar cada una de las ecuaciones. Y lo primero que podemos notar es que entre E1 y entre E2 tenemos un supernodo, porque tenemos una fuente de tensión, que en este caso es una fuente de tensión dependiente. El supernodo lo aplicamos
sea dependiente o independiente, y que está conectada entre dos nodos que no son los nodos de referencia. Por lo tanto, la primera ecuación va a ser una ecuación de supernodo. Entonces, consideramos a E1 y a E2 como si fuesen un solo nodo y vemos qué es lo que va llegando a E1, qué es lo que va llegando a E2. Entonces, en el caso de E1, como nosotros asumimos que todas las corrientes salen, la corriente de 1 ampere estaría entrando. Y como estaría entrando, tendríamos menos 1. Me quedó muy bien el 1. Tendríamos menos 1, que sería la corriente de la fuente de corriente. Luego tendríamos más E1 menos 0 dividido en 4, que sería la corriente que estaría circulando por la resistencia de 4 ohm. Y tendríamos más E1 menos E3 partido en 1, que sería la corriente que estaría circulando por acá. Y eso es todo lo que tenemos para E1, así que ahora pasamos directamente a lo que es E2. En E2 nuevamente tenemos una corriente entrando, que en este caso sería 2 veces B sub 0. Entonces nosotros deberíamos poner menos 2, y aquí deberíamos poner B sub 0. Como nosotros ya encontramos el valor de B sub 0, lo vamos a reemplazar inmediatamente. Sería menos 2 veces E1 menos E3. Y aquí arriba le escribimos con azul que esto corresponde en realidad a B sub 0. Esa corriente estaría entrando, luego tendríamos la corriente de la resistencia de 1 ohm, que sería E2 menos 0 partido en 1, y esas serían todas las corrientes que estarían confluyendo al nodo E2, y por lo tanto ahí nosotros podemos inmediatamente cerrar el lazo, o sea, cerrar la ecuación, igualando a 0. Ahora tenemos la parte de tener que ordenar todo esto. Tenemos varios E1, E2, E3, entonces la idea es ordenar. Aquí recordemos siempre tratar de ser, valga la redundancia, ordenado, y tratar de no cometer algún error de signo, que fue lo que nos pasó en la clase anterior. Entonces lo que nosotros podemos hacer antes de sumar todo es decir, ok, voy a factorizar por E1 primero y voy a poner todo lo que tiene que ver con E1. Sería un cuarto, que sería el que está acá, ese, más 1 menos 2. Eso es todo lo que tiene que ver con E1. Luego digo más E2, y aquí para E2 solamente tengo un 1. Más E3, y en el caso de E3 voy a tener 2 menos 1. Tendría este menos 2, que estaría multiplicando con ese menos, siendo positivo, y tendría este 1 que está acá. Y todo esto sería igual a 1, que es el 1 de la fuente de corriente de 1 ampere. ¿Para qué hago esto? Para poder evitar cometer algún error. Si bien es cierto, podría realizar la suma inmediatamente, también podemos hacer este paso como intermedio para poder evitar tener algún problema. Entonces, tenemos un cuarto más 1 menos 2. Nos queda menos 3 cuartos, o sea, vamos a tener acá menos 3 cuartos de E sub 1 más E sub 2 más E sub 3 es igual a 1. Y esta sí es nuestra primera ecuación. ¿Queda alguna duda, chiquillos? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro de esta primera ecuación de supernodo? Profe, Dígame. ¿por qué es menos 1? Porque nosotros en el método asumimos que todas las corrientes están saliendo. Porque este menos 1, ¿cierto? Sí. Allá. Nosotros asumimos que todas las corrientes en el método están saliendo. Entonces estamos tomando las corrientes salientes como positivas. Por ende, las corrientes que están entrando, que en este caso viene definida esa corriente que está entrando, por eso la asignamos como negativa. No podemos asignar lo que entra y lo que sale como positivo o negativo. Tiene que ser uno positivo y el otro negativo.
Lo mismo acá. Por eso aparece también este menos acá, porque esta fuente de corriente está haciendo que la corriente ingrese al nodo. Ahora, bien, alguien podría haberlo hecho al revés. Alguien podría haber dicho, no, mira, yo voy a considerar lo que entra como positivo y lo que sale como negativo. Entonces, ese sería positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. Al fin y al cabo, llegaríamos a la misma ecuación, pero multiplicada por menos 1. ¿Queda claro? ¿O todavía no, no está claro por qué es menos 1? Sí, profe, gracias. Ya, súper. Entonces, tendríamos que ahora plantear la ecuación, la otra ecuación de supernodo, que nos relaciona el terminal positivo de la fuente, el terminal negativo de la fuente, con el valor de la fuente. Y es el nodo del terminal positivo menos el nodo del terminal negativo, tiene que ser igual al valor de la fuente. En este caso sería 4 veces, e i sub 0 lo reemplazamos, e3 menos 0, partido en 4. Esto que tenemos acá es i sub 0. Aquí se van a simplificar estos términos y vamos a tener finalmente que E1 menos E2 menos E3 es igual a 0. Y esa sería nuestra segunda ecuación. Usualmente esta segunda ecuación en el supernodo suele ser más sencilla. Es la primera ecuación la que a veces a uno le cuesta ver. No olviden de que tanto si trabajamos con supernodo o si trabajamos con supermalla, no existe una variable de supermalla o de supernodo. O sea, no existe un voltaje de supernodo, no existe una corriente de supermalla. Es, entre comillas, un nombre figurativo que nosotros utilizamos para denotar que es un nodo más grande que los demás, porque en verdad sería como un nodo considerando todo lo que confluye 1 y todo lo que confluye 2. Así que ese detalle no se puede olvidar porque si yo le agrego una ecuación, voy a estar desbalanceando el sistema. ¿Qué otra ecuación tenemos? Vamos a tener la ecuación de E sub 3, en donde vamos a tener E sub 3 menos E sub 1, partido en 1, más E sub 3 menos 0, partido en 4. Ahora, la fuente de corriente está saliendo del nodo, así que ahora tendría que ir como positiva. Sería más 2 factor de E1 menos E3. Esto corresponde al valor que nosotros ya encontramos de B sub 0. Y nos faltaría la última corriente, que sería más E3 menos E4 partido en 2. Eso sería igual a 0. Y la última ecuación, que tendría que ver con E sub 4, rápidamente nos va a decir que E sub 4 es igual a 10 volt. Esta sería la ecuación 4. Sería la ecuación 3. Y nosotros podemos rápidamente reemplazando la ecuación 4 en 3, que sería simplemente decir que aquí E sub 4 sería igual a 10, y obtendríamos E sub 3 menos E sub 1 más E sub 3 partido en 4 más 2 veces E1 menos E3, E1 menos E3, más E sub 3 menos 10 en este caso, menos 10 partido en 2 es igual a 0. Volvemos a ordenar haciendo este paso previo que hicimos para no cometer el mismo error que cometimos la clase pasada. Entonces decimos E sub 1, E sub 1 va a tener factor de 2 menos 1, y sería este 2 que está acá con este. E sub 2 no está en esta ecuación, por lo tanto no lo vamos a incluir.
Después sería más E sub 3, y E sub 3 tendría un 1, tendría un cuarto, tendría menos 2, y tendría más un medio. Y esto sería igual a ese menos 10 partido en 2, sería igual a 5. Finalmente nos queda E sub 1 más, menos en verdad, un cuarto de E sub 3 es igual a 5. Y esa sería nuestra quinta ecuación. Y ahora tendríamos completamente balanceado el sistema, porque tendríamos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 5 para poder resolver este sistema de ecuaciones. O sea, finalmente tendríamos menos 3 cuartos de E sub 1 más E sub 2 más E sub 3 sería igual a 1. La siguiente ecuación, que sería 2, tendríamos E sub 1 menos E sub 2 menos E sub 3 es igual a 0. Y la ecuación 5 nos quedaría E sub 1 más 0 por E sub 2 menos un cuarto de E sub 3 es igual a 5. Y ahí estaría nuestro sistema, y con eso estaría resuelto el grosor del circuito, porque luego es simplemente resolver el sistema de ecuaciones. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿Algo que no esté tan claro? Profe, ahí en el E3, Ujú. donde está el 2, E1 menos E3, ese, donde está el 2 por Acá, E1, no, en la otra, en las principales, en el E3. ya, acá. Sí, ahí donde está el 2, esa está entrando también al nodo. No, fíjate que tú te preguntas por qué aparece este positivo acá. Sí, Lo que ocurre es que nosotros o sea, asumimos está que saliendo. está saliendo. Entonces, como está saliendo, nosotros estamos considerando todas las corrientes que salen como positivas. ¿Y cómo está saliendo? Porque nosotros estamos calculando la ecuación de E sub 3, y esta corriente tiene esta dirección. O sea, va justo en la dirección donde va el mouse. O sea, va desde E2, o sea, desde E3 hasta E2. Por lo tanto, va saliendo del nodo E3. Ya, pero ¿por qué se le pone 1 menos E3 entonces? ¿Dónde sale un 1 menos E3? E1 menos E3. Ah, ya. Lo que ocurre es que esta fuente de corriente es una fuente de corriente dependiente, con valor 2 veces V sub 0. Y nosotros encontramos, planteando las ecuaciones respecto a los voltajes de nodo, que V sub 0 es igual a E1 menos E3. Entonces el valor de esta fuente de corriente es 2 veces V sub 0. Y como nosotros sabemos que V sub 0 es E1 menos E3, lo reemplazamos directamente. Y decimos que 2 veces E1 menos E3. Ah, ya, ya, ahora sí entiendo. Lo reemplazamos Gracias, profe. directo. Por eso aquí aparece este V sub 0, acá el I sub 0 y acá lo mismo, para denotar de que lo reemplazamos al tiro. Ahora, como hemos visto en las otras clases, podrías plantear la ecuación y después reemplazarlo. ¿Ya? Como el orden en este caso, cuando uno reemplaza o no reemplace, depende de cada uno. Lo importante es al final llegar a este sistema de ecuaciones, o uno similar, dependiendo de algunas diferencias que uno tenga, pero es llegar al sistema de ecuaciones. Profe, Dígame. es que no entendí mucho la primera ecuación de supernodo. ¿La podría explicar de nuevo, pero rápido, sí? Claro, Ya, gracias. recordemos que cuando nosotros aplicamos un supernodo, esta rama donde está la fuente de tensión, nosotros como que nos olvidamos de ella. Y aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente a ambos nodos del supernodo, pero sin considerar esta rama que está acá, o sea, sin considerar la fuente de tensión. Por ende, nosotros aplicamos, por ejemplo, para el caso de E1, vemos esta corriente que en este caso está entrando, vemos esta corriente
y vemos esta corriente. Y esta corriente que debería estar circulando por la fuente de tensión, la omitimos. Y para el otro nodo del supernodo hacemos lo mismo. Consideramos esta corriente y no consideramos la corriente donde está la fuente de tensión. Entonces, es como que planteáramos una ecuación solamente considerando lo que confluye a E sub 1 y otra ecuación solamente considerando lo que confluye a E sub 2. Omitiendo, como les digo, la rama donde está la fuente de tensión. Entonces planteamos la ecuación de la ley de Kirchhoff de corriente correspondiente a E sub 1, que sería menos 1, la corriente que está entrando, la corriente que va por la resistencia de 4, la corriente que va por la resistencia de 1. Esta no la consideramos. Y luego en E2 lo mismo, la corriente que está llegando por esta fuente de corriente dependiente, que sería esta, y la corriente que está circulando por la resistencia de 1. Eso es el procedimiento genérico que nosotros hacemos con cada uno de los, cada vez que tenemos un supernodo. ¿Responde eso a la pregunta o todavía no está Sí, muy claro? ahora ¿Sí? sí entendí. Ya. Gracias. Genial. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Mientras yo voy poniendo los valores de la ecuación en la calculadora. Menos un cuarto. Y menos un cuarto. Y el último es 5. Me parece que algo le pasó a mi calculadora. Espera. Menos 3 cuartos. 1, 1 y 1. 1 son 5. Luego tenemos 1, menos 1 y 0. Y luego tenemos 1, 0, menos un cuarto y 5. Y llegamos a los siguientes valores. Tenemos que E sub 1 son 4 volt, E sub 2 son 8 volt y E sub 3 menos 4 volt. Vamos a revisar. Ok. Esta ecuación que está acá. Ah, no, esta ecuación. E1 menos E2. Ya. Ya. Entonces, nos dio esos valores. Y de ahí, directamente nosotros obtenemos que B sub 0 es E1 menos E3, o sea, sería 4 menos menos 4, o sea, B sub 0 sería 8 volt, e I sub 0 sería E sub 3, que es menos 4, partido en 4, o sea, sería menos 1 amper. O sea, I sub 0 estaría teniendo la dirección contraria a la que nos están definiendo ahí. Y con eso obtenemos los valores. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El mismo circuito, pero ahora aplicando el método de Myers. Y como les dije en la clase anterior, tenemos que llegar sí o sí al mismo resultado. Aplicando el método de Myers.
Y si no llegamos al mismo resultado, que fue lo que nos pasó la clase pasada, es porque inmediatamente tenemos que decir, ok, oh, ni siquiera sabía que podía hacer eso. Es porque algo no hicimos bien. Pueden ser ambos métodos que no estén correctos, puede ser uno solo, pero sí o sí hay un error, porque sí o sí tienen que dar el mismo resultado. Entonces ahora vamos a aplicar el método de mallas. Vamos a aplicar el método de mallas. Vamos a decir I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4 e I sub 5. Aplicamos el método de mallas y también vamos a ver cómo se definen las variables del circuito respecto a estas mismas corrientes de malla. Tendríamos entonces B sub 0 es el voltaje que está acá y va a ser la corriente que circula por esa resistencia multiplicado por el valor de la resistencia. Por lo tanto, sería 1, que corresponde a la resistencia, por I sub 4, que es la corriente que está circulando por B sub 0. Y en el caso de la corriente I sub 0, es una corriente que está yendo hacia abajo, por lo tanto, los que van en misma dirección, menos los que van en dirección contraria. O sea, sería I sub 3 menos I sub 5. Como aquí estamos haciendo una relación entre corrientes, no aparece la resistencia entre medio. Acá la resistencia aparece entre medio porque estamos aplicando ley de Ohm, ya que queremos expresar un voltaje en función de una corriente. Comenzamos aplicando el método. Lo primero, I sub 1 está completamente definido y es 1 ampere. Y esta es nuestra ecuación número. Ya, ahí ya aplicamos uno de los casos particulares del método de mallas. En el caso de I sub 2, no tenemos presencia de fuente de corriente en ninguna parte de esta malla, por lo que planteamos la ecuación tal cual. Decimos entonces 4 veces I2 menos I1, que sería la resistencia de 4, más 4 veces I sub 0. Como nosotros ya dijimos que I sub 0 corresponde a I sub 3, menos I sub 5, lo reemplazamos inmediatamente. Este que está acá corresponde a I sub 0. Más 1 factor de I2 menos I3. Y esa es nuestra ecuación. La vamos a ordenar un poco. I1 solamente tiene un valor, menos 4. I2 aparece aquí y aquí, sería 5. 5 veces I sub 2. I sub 3 aparece aquí como un menos 1 y aquí como un 4. O sea, tendríamos más, aquí me faltó el I sub 1. O sea, sería más 3 veces I sub 3. I sub 4 no aparece. E I sub 5, en este caso sería menos 4 veces I sub 5. Y eso sería igual a 0. Y ahí tendríamos ahora nuestra primera ecuación. Después deberíamos pasar o a I sub 3 o a I sub 4. Pero nosotros observamos que entre I sub 3 e I sub 4 tenemos una fuente de corriente que para efectos prácticos de aplicar el método, la supermalla, da lo mismo si es dependiente o independiente. Tenemos una fuente de corriente entre I sub 3 e I sub 4. Entonces ahí es donde nosotros aplicamos supermalla. ¿Y cuál es el procedimiento para nosotros aplicar supermalla? Vamos a considerar un lazo o una malla, mejor dicho, de esta forma, que va a seguir toda esta trayectoria. Y tal como en el método de nodos nosotros omitíamos esa rama y aplicábamos el método, aquí también vamos a omitir esa fuente de corriente. Nos vamos a imaginar que no está y vamos a aplicar las ecuaciones de las corrientes de malla, partiendo por I sub 3. Recordemos nuevamente, la supermalla no tiene corriente propia, no existe una corriente de supermalla, sino que aplicamos el método considerando I sub 3 como si ahí no hubiese nada, e I sub 4 como si ahí no hubiese nada. Entonces, en el caso de I sub 3 tendríamos 4 veces
I sub 3 menos I sub 5 más 1 factor de I3 menos I2. Eso sería todo lo relacionado con la malla I3. Ahora vamos a la malla I4, que tiene esta dirección. Aquí nos aparece de nuevo la fuente de tensión dependiente, pero ahora estaríamos entrando por el negativo, por lo que sería menos 4 I sub 3 menos I sub 5. Recordemos que aquí nosotros reemplazamos directamente I sub 0 más 1 por I4, porque no hay ninguna otra corriente circulando por esa resistencia, y ahí se nos acaba, porque ahí estaríamos entrando de nuevo a I sub 3, que ya lo planteamos, así que esto sería igual a 0. ¿Queda claro el procedimiento de la supermalla? ¿Y cómo obtuvimos la ecuación? Ok. Bueno, si después les queda una duda, me preguntan. Entonces ahora vamos a ordenar esto. I sub 1 no aparece. I sub 2 tenemos solamente menos 1. O sea, sería menos I sub 2. En el caso de I sub 3, tenemos 4 más 1, 5, menos 4, 1. O sea, nos queda solo 1. Más I sub 3. I sub 4 también aparece solo una vez y sería más I sub 4. E I sub 5 sería menos 4 más 4. O sea, I sub 5 desaparece de ahí. Y nos queda solamente una relación entre esas corrientes. Porque I sub 5 aquí era menos 4 y este menos más este más nos va a dar positivo, o sea, menos 4 más 4 usualmente da 0. La otra ecuación de la supermalla nos relaciona las corrientes que son parte de esta supermalla con el valor de la fuente de corriente, sea dependiente o independiente. Entonces vemos las corrientes que van en la misma dirección, o sea, así, por así decirlo, y las otras que van en dirección contraria. Me parece que era así y la otra así. Ahí van en dirección contraria. Entonces, en este caso, I sub 4, que tendría esta dirección, estaría yendo a favor de la fuente de corriente, o sea, hacia allá, mientras que I sub 3 estaría yendo en contra de la fuente de corriente. De esa forma, tendríamos que I sub 4, que va a favor, menos I sub 3 es igual al valor de la fuente. El valor de la fuente 2 veces B sub 0, y B sub 0 es 1 por I4, o sea, básicamente sería 2 veces I4. Despejamos esto y obtenemos rápidamente, si pasamos todo para allá, vamos a tener I sub 3 más I sub 4 es igual a 0. Esa sería nuestra tercera ecuación. Y nos faltaría la última ecuación que tiene que ver con I5. Este nos va a quedar un sistema de 4, así que aquí sí o sí vamos a tener que utilizar la calculadora. Entonces, perdón, la calculadora. Profe, Dígame. es que le puso al I sub 1 y al I sub 2, le puso el mismo número. ¿Dónde? De número como de ecuación. Al I sub 1 y al I sub 2. Ah, tienes razón. Tienes razón, entonces eso después va a ser que fácilmente me pueda equivocar. 2, 3 y este sería 4. Ahí sí, muchas gracias. Entonces nos quedaría esta última ecuación. Tendríamos 4 factor de I5 menos I3 más 2 veces I5 más 10 es igual a 0. Vamos también a ordenar. Tendríamos I3 menos 4 veces I3. I5 estaría en un 4 acá, más 2 serían 6, más 6 veces I5. Y esto sería igual a menos 10. Y ahí tendríamos una quinta ecuación. Sin mal, tendríamos una, dos, claro, una por cada
por cada malla. Y ahí, como les digo, tendríamos, entre comillas, el grueso del ejercicio resuelto. ¿Hay alguna duda hasta acá? Mientras yo voy a buscar el simulador de la calculadora. Entonces, ¿qué diferencia tienen estas ecuaciones con las anteriores? Que en este caso tenemos 5 ecuaciones, que podríamos reducirla a 4 si es que planteamos, si es que reemplazamos G sub 1 en cada una de las ecuaciones. Pero aunque la reduzcamos a 4, la mayoría de estas calculadoras tipo Casio, ya que son bastante simples, no... A ver, necesito que se vea. No se ve. Ya, no importa. Ahí sí. No quería aparecer. La mayoría de este tipo de calculadoras resuelven solamente 3. Máximo ecuaciones de 3. Entonces, como resuelven máximo ecuaciones de 3, nosotros en este caso tendríamos que recurrir a alguna de las calculadoras un poco más potentes. Nosotros tenemos un simulador de la TI 89, entonces yo voy a expresar todo esto como matriz y de ahí vamos a calcular directamente cuánto es el valor de cada una de las corrientes. Entonces, para expresarlo como matriz, podría hacerlo acá al lado, para no hacer tanto hacia abajo. Para expresarlo como matriz, necesitamos cada uno de los coeficientes. Para la ecuación 1, tendríamos solo un coeficiente, 3, 4, 5, que sería el coeficiente de I sub 1. Para la ecuación 2, tendríamos menos 4. Si ven que me equivoco en alguna parte, me avisan al tiro, por favor. 3, I sub 4 sería 0, y sería menos 4. Para la ecuación 3 tendríamos 0, menos 1, 1, 1 y 0. Para la ecuación 4 tendríamos 0, 0, 1, 1 y 0. Y la ecuación 5 tendríamos 0, 0, menos 4, 0, 6. Esa sería mi matriz de coeficientes. Se supone que esta matriz de coeficientes va multiplicada por la matriz de las variables, y 1, y 2, y 3, y 4, e y 5. Se supone que las matrices son más rectas, pero mi habilidad para tirar líneas rectas no es la mejor. Y esto iría igualado a cada uno de los valores que está al otro lado de la igualdad de la ecuación. 1, 0, 0, 0 y menos 10. Y esto es lo que nosotros vamos a tener que llevar a la calculadora. Entonces yo ahora voy a poner el simulador de la calculadora, que sería este que está acá. Recordemos que las matrices yo las pongo en corchetes. Ya, primero pongo para después multiplicar directamente, los pongo en corchetes. Los corchetes los saco con el second y los corchetes estaban acá. Entonces voy poniendo los valores separados por una coma, y cuando yo pongo el punto y coma, es que me salto a la siguiente fila. Entonces en este caso sería 1, 0, 0, 3, 4. Ahí termino la fila, o sea, termino todos estos valores y me salto a la siguiente usando el punto y coma. Después sería menos 4. Recuerden también, cuando vayan a usar el negativo de un número, tienen que usar este negativo que sale entre paréntesis. Este tiene que ver con la operación resta y este tiene que ver con el número negativo. Esa diferencia es por un tema de programación, para simplificar la programación. Entonces tendríamos menos 4, 5, 3, 0 y menos 4 de nuevo. ¿Estamos ok? Sí, menos 4. Sí, menos 4. Correcto. Menos 4. Nuevamente saltamos a la siguiente. Aquí sería 0, menos 1, 1, 1, 0. Saltamos a la siguiente. Sería 0, 0, 1, 1, 0. Nuevamente saltamos a la siguiente. Sería 0, 0, menos 4, 0 y 6. Y ahí cerramos
la ecuación. Recordemos que para resolver esto, supongamos que este era b por x igual a a. Para nosotros encontrar x teníamos que b a la menos 1 por a. Por lo tanto, ¿qué hacíamos nosotros directo en la calculadora? Esta matriz nosotros la elevábamos a menos 1. Cerrábamos el paréntesis y la multiplicábamos inmediatamente por la otra matriz, que sería la matriz D a la que está igualada, que sería 1. Ahí tendríamos que saltar directamente a la siguiente fila. 0, 0, 0. Son 3 ceros y después viene un menos 10. Y ahí cerramos, le damos a Enter. Y nos entrega los valores de las corrientes. Y nos dice que entonces I sub 1 vale 1, ya lo habíamos encontrado. Aquí nos está diciendo que I sub 2 vale 0 amperes. Ahí ya uno tiende a levantar la alarma, quizás nos equivocamos en algo. Y 3 menos 8 amperes. Y 4, 8 amperes. E I sub 5 menos 7 amperes. Entonces uno dice, chuta, de nuevo nos dio algo 0. Vamos a reemplazar directamente en B sub 0 y sub 0, tenemos que llegar a esos mismos valores. Si llegamos a esos mismos valores, las probabilidades de que nos hayamos equivocado en ambos métodos son bastante bajas. No es que sean 0, también nos podríamos haber equivocado con ambos métodos, pero ya se reducen bastante. Entonces B sub 0 es igual a 1 por I4, I4 es 8, por lo tanto B sub 0 sería 8 volt. Arriba B sub 0 nos dio 8 volt. Ya, entonces B sub 0 nos dio lo mismo en ambos casos. I sub 0 es igual a I3 menos I5. I sub 0, que está acá, sería igual a I3, que es menos 8, menos I5, menos 7. O sea, desde acá rápidamente desprendemos que I sub 0 es igual a menos 1 amper. Tenemos B sub 0, no lo voy a encerrar porque si no se va a ver más feo todavía, pero tenemos B sub 0 e I sub 0. Nos dio 8 volt y menos 1 amper, 8 volt menos 1 amper. Y de esa forma, nosotros corroboramos que efectivamente en ambos casos nos dio 0, o sea, nos dio los mismos valores. Nos dio 8 volt y nos dio menos 1 amper. Como les decía, no quiere decir que no hayamos cometido un error. Podríamos haber cometido un error en ambos métodos. Sería demasiado rebuscado. Las probabilidades de que sea así son bastante bajas, por lo que uno podría concluir de que en verdad está correcto ambos desarrollos porque llegamos al mismo resultado. Diferente a lo que nos pasó la clase anterior, donde al principio utilizamos ambos métodos y llegamos a resultados distintos. Entonces ahí uno inmediatamente dice, ok, al menos uno de ellos no está correcto. Pero en este caso, llegamos al mismo resultado con ambos métodos y por lo tanto yo podría decir que estamos ok, está correcto. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Ya. Entonces, ya hemos trabajado bastante en los métodos de análisis y ahora, antes de terminar, vamos a agregarle una pequeña parte que es el cálculo de potencia. O sea, nosotros después vamos, además de encontrar cuánto es el voltaje y la corriente, vamos a encontrar cuál es la potencia de cada elemento. Entonces, cálculo de potencias o de potencia. Cálculo de potencia.
para calcular la potencia, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a usar la ecuación de potencia, voltaje, o sea, potencia es igual a voltaje por corriente, y la potencia se mide en watts. ¿Ok? Y además usamos convención pasiva. Usamos convención pasiva. ¿Qué quiere decir? Que utilicemos la convención pasiva, que asumimos que la corriente en elementos pasivos, o sea, en resistencias, en la corriente en elementos pasivos, entra por el positivo, entra por terminal positivo, entra por terminal positivo. ¿Y qué implica que nosotros trabajemos con la convención pasiva? Va a implicar lo siguiente. Si la potencia es positiva, vamos a poner ahí con rojo el positiva, es positiva, implica que el elemento absorbe potencia. O sea que es una carga, es un elemento que no está entregando potencia al circuito, sino que está absorbiendo. Y si la potencia, perdón, si la potencia es negativa, naturalmente el elemento, en este caso, va a estar entregando potencia. Elemento entrega potencia. ¿Y cómo vamos a calcular entonces las potencias? Tenemos que tomar el voltaje de cada elemento, la corriente de cada elemento, lo multiplicamos y naturalmente con eso vemos si es que está entregando o absorbiendo potencia. En este caso, recordemos que por lo general las resistencias sí o sí tienen que estar absorbiendo potencia. Las resistencias no tienen forma de estar entregando potencia, porque son un elemento puramente disipativo, o sea, disipan potencia. Por otro lado, las fuentes por lo general van a estar entregando potencia, pero puede haber algunos casos particulares en donde las fuentes estén absorbiendo potencia. Usualmente ocurre cuando hay una fuente que es de un valor pequeño respecto a las otras. Por ejemplo, si tenemos una fuente de voltaje de 100 volts, por ejemplo, y la conectamos en contra de una fuente de 4 volts, lo más probable es que la de 100 volts igual le entregue potencia a la de 4. Aunque eso en la práctica implicaría de que la fuente de 4 volts probablemente se estropearía al poco tiempo. Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido y después la otra clase hacemos un ejercicio completo. Entonces, tomando el circuito anterior. Tomando el circuito anterior, que me parece que todavía lo tengo aquí para pegar. A ver, sí, efectivamente. Entonces, tomando este circuito, yo debería calcular la potencia de esta fuente, o sea, la potencia de la fuente de 1 ampere. Voy a hacer un zoom para que quede mejor. Yo debería ser capaz y debería poder sin ningún problema calcular esta potencia, la potencia de la fuente de 1 ampere, la potencia de esta resistencia de 4 ohm, la potencia de esta fuente de 4 y sub 0, la potencia de 1 ohm, la potencia de esta fuente de 2V sub 0, la potencia de 1 ohm, la potencia de esta resistencia de 4, la potencia de esta resistencia de 2 ohm y la potencia de esta fuente de 10 volts. Yo puedo calcularle la potencia a todos los elementos. ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito sí o sí tener ambas variables en este caso. Necesito sí o sí tener la corriente y necesito sí o sí tener el voltaje.
vamos a tomar como referencia las corrientes que nosotros calculamos acá. Si nos da el tiempo, lo hacemos también utilizando el método de nodos, o sea, utilizando los voltajes. Entonces vamos a utilizar estas corrientes que tenemos acá, recordando que estas corrientes están asociadas de esta forma. I1, I2, I3, I4 e I5. Lo más sencillo usualmente es calcular la potencia de las resistencias, que es, por ejemplo, calculemos la potencia en la resistencia de 4 ohms. Entonces inmediatamente digo, ok, la potencia es voltaje por corriente. O sea, voy a necesitar el voltaje de esa resistencia y la corriente de esa resistencia. Pero yo tengo solamente en este caso las corrientes de malla. No tengo el voltaje, solamente tengo las corrientes de malla. Entonces lo que nosotros hacemos es expresar el voltaje de la resistencia en función de las corrientes de malla. O puedo hacer lo siguiente. Usando ley de Ohm o reemplazando por ley de Ohm, yo puedo expresar la potencia de la siguiente forma. Puedo decir también que la potencia es igual al voltaje al cuadrado partido por la resistencia, o la potencia es igual a la corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia. Pero esto es, y lo voy a poner aquí en rojo, solo para las resistencias. O sea, si yo quiero calcularlo en una fuente, sí o sí tengo que tener su voltaje y su corriente. Pero en el caso de las resistencias puedo simplificarme un poco el análisis utilizando el mismo valor de resistencia. Por ende, aquí no vamos a ocupar voltaje partido por corriente, sino que aquí vamos a decir que la potencia de la resistencia de 4 ohms va a ser igual a la corriente al cuadrado de esa resistencia multiplicado por la resistencia. La corriente que está circulando por la resistencia de 4 ohms, ¿cuál sería? I sub 1 menos I sub 2, o I sub 2 menos I sub 1. Al estar al cuadrado, la verdad es que no va a ser relevante de cuál restemos a cuál. En este caso decimos que va a ser I sub 1 menos I sub 2 al cuadrado multiplicado por la resistencia, que en este caso sería 4. Por ende, la potencia de la resistencia de 4 ohm sería 1 al cuadrado es 1, 4 watts. O sea, esa resistencia está disipando 4 watts. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la próxima clase? Vamos a calcular la potencia de cada uno de los elementos del circuito. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Entonces, si no tenemos ninguna duda por ahora, quedamos hasta acá. Que tengan un excelente fin de semana y nos estaríamos viendo entonces el día lunes. Aprovechen de descansar y de relajarse. Chao, chao, que estén muy bien. Buen fin de semana.